Y el día de ayer en el Congreso de la República se presentó el jefe del INPE, el señor Óscar Méndez, para dar alguna explicación sobre por qué Antauro Humala salió de prisión, a qué se debió ello, a qué beneficios se acogió. Pues bien, vamos a hablar de este y otros temas con el jefe del INPE, Óscar Méndez, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto tenerlo en el programa. El día de ayer usted pudo hablar con los representantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República para explicarle a qué se debió que la excarcelación de Antauro Humala. Entonces, ¿cuál fue, digamos, los temas que se han tenido? Si bien es cierto, es importante recordarle a los amigos televidentes que en el caso de Antauro Humala, el Poder Judicial en el 2009 dictó 25 años de cárcel. Luego, en el 2011, el Poder Judicial le redujo esa condena a 19 años y es bajo esa reducción, bajo esa sentencia de 19 años, es que él ha cumplido un poco más de 17 años en prisión. ¿Es así? Sí, Carla, en efecto, el señor Humala Tasso, y el día de ayer lo explicamos en la Comisión de Justicia, se acogió a el beneficio penitenciario de libertad por cumplimiento de condena con redención de trabajo y estudio, que es un beneficio penitenciario administrativo del Instituto Nacional Penitenciario y a cargo de un director de un establecimiento penitenciario. Y el 17 de agosto del 2022 se emite justamente un pronunciamiento, una resolución directoral del establecimiento penitenciario de Ancón II para otorgarle la libertad una vez que se había calculado al 17 de agosto que el señor Humala Tasso hasta ese momento tenía 17 años, 7 meses y 14 días en el establecimiento penitenciario, que sumada su pena redimida, que ha sido de 1 año, 5 meses y 13 días, excede justamente la sumatoria de ambos montos, de ambas cantidades, más de 19 años, ¿no? Quiero recordar que él fue condenado a 19 años de prisión efectiva. Entonces, este beneficio penitenciario de cumplimiento de pena con redención por trabajo y estudio implica sumar la carcelería efectiva más el tiempo redimido, siempre y cuando se ha comprobado que el señor ha trabajado o estudiado en las cárceles del Perú, ¿no? Y para que nos quede claro, dentro del universo penitenciario, estamos hablando de quiénes califican para acceder a este beneficio, qué tipo de perfil tienen que cumplir, por cuánto tiempo tienen que llevar esos estudios o trabajar. ¿Se nos puede detallar eso? Sí, claro. Primero, Carla, siempre se tiene que analizar el tipo de delito por el cual ha sido condenada la persona. Es muy importante. En el caso del señor Humala Tasso, él fue condenado entre uno de los 5 delitos, el secuestro. Y el secuestro justamente tiene una modalidad para redimir la pena. En el INPE, si una persona trabaja o estudia, redime su pena en diferentes modalidades. 2 días de trabajo es 1 día de pena redimido, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1 y hasta el 7 por 1. En el caso del señor Humala Tasso, en ese caso concreto, él como estuvo condenado por el delito de secuestro en la modalidad básica, se le ha aplicado la redención del 7 por 1. Es decir, 7 días de trabajo por 1 día menos en la cárcel o 7 días de estudio por 1 día menos, ¿no? Es por eso que en este caso particular del señor Humala Tasso se le ha aplicado el 7 por 1 desde que ingresa al sistema penitenciario en el año 2005 hasta el 2020, que es donde se registran actividades de trabajo y estudio. Y por ello, bajo esta misma modalidad, secuestro, bajo la modalidad de secuestro, ¿qué otros reos han podido obtener su libertad, al igual que el señor Antauro Humala? Bueno, el día de ayer en la Comisión de Justicia hemos explicado que desde el año 2012 hasta el año 2022 se han excarcelado aproximadamente 25.000 personas, pero de diferentes delitos, ¿no? Diferentes modalidades, siempre y cuando el delito permita la redención, porque yo quiero recordar que hay delitos que están prohibidos de redimir la pena, como los delitos contra la libertad sexual, delitos de crimen organizado o delitos muy graves, ¿no? Que está regulado justamente en el Código de Ejecución Penal. Pero en el caso del secuestro concretamente sí habilitaba la redención de la pena bajo la modalidad del 7 por 1. Y en casos de secuestro hemos podido determinar también que han habido 158 personas que han egresado por este delito, siempre y cuando sea secuestro en su modalidad básica, ¿no?
Muy bien, es importante la aclaración porque usted también había mencionado en respuesta a algunos congresistas que esbozaban la posibilidad de que había algo irregular, que sería el presidente Pedro Castillo quien estaría detrás de esta excarcelación, pero usted nos asegura de que todo se ha llevado con transparencia y de acuerdo a los beneficios que pueden acogerse los internos. Sí, Carla, en realidad nosotros ayer hemos ido a hacer una presentación técnica absolutamente legal y yo quiero señalar de que esta decisión no es del presidente del INPE. Yo no tengo esa competencia para ese tipo de libertad. Esta competencia está asignada a los directores de los establecimientos penitenciarios y ahí el INPE es muy firme justamente en siempre estar muy apegado a la legalidad. Por eso el día de ayer hemos dejado el expediente administrativo y la resolución directoral que da esta libertad para que justamente pueda ser revisada por los miembros del Congreso. Yo quiero recordar que cada día de trabajo o estudio es conforme a una planilla, un cuaderno de trabajo en donde figuran las firmas del profesor responsable, del coordinador educativo y hasta el director del establecimiento penitenciario. Si habría alguna duda en algún curso que ha llevado el señor Humala Tasso, se puede citar inclusive a los profesionales que han participado en estas actividades que siempre son verificadas por el Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Y ya para cerrar ese tema, y es importante precisar, entendemos de que en los penales hay una sobrepoblación. Entonces, con esta sobrepoblación, ¿es posible que todos los internos se puedan acoger a estos programas? ¿Hay la suficiente oferta de programas, de trabajos, de cursos para que ellos puedan reducir sus penas? Justamente, Carla, muchas gracias por la pregunta, porque también me permitió ayer de poder quizás tocar algunos temas de manera muy amplia. Yo lo que ayer señalé es de que no se puede analizar o se debe tener mucho cuidado con analizar a todo el sistema penitenciario solamente desde la óptica de una persona. Se debe recordar que en cárceles hay más de 90.100 personas, el hacinamiento es de 119% y solamente tenemos 41.000 unidades de albergue para destinar espacios para la población penitenciaria. El INPE hace innumerables esfuerzos para poder tener programas de rehabilitación como cárceles productivas, en donde tenemos más de 22.000 internos trabajando, la educación básica alternativa, la educación técnico-productiva, que son más de 15.000 internos, y nuestros otros talleres importantes como orquestando en lo que es arte y cultura para tener formación musical con nuestros internos. Pero sin duda, sumando todos estos programas, no se llega a más del 55% de la población penitenciaria. Y es por eso que siempre hacemos un llamado para poder contar con más profesionales. Hoy día estamos promoviendo el voluntariado al interior de los establecimientos penitenciarios para poder tener más programas con más profesionales que puedan dar más cursos, más rehabilitación para las personas, porque sin dudas el tener tanto hacinamiento retrasa esta situación y claro, no toda la población penitenciaria se beneficia de estos programas tan importantes, ¿no? Claro, importante ello, ¿no? Porque, claro, no solamente debe ser para un determinado sector, sino para todos, que todos puedan acogerse a estos beneficios. Pero usted mencionaba algo importante de tratar de... Hay una sobrepoblación y es importante también que haya más cursos, más presupuesto, pero se requieren también más cárceles. Sí, sin dudas. Siempre para combatir el hacinamiento, Carla, se tiene que tener muchas estrategias. Un plan de infraestructura para tener justamente más cárceles. ¿Y lo hay? ¿Hay en estos Y momentos? tenemos un plan de infraestructura y tenemos proyectos de infraestructura para seguir creciendo, pero siempre estamos solicitando más presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas porque el presupuesto se da anualmente. Entonces, tenemos un plan hasta el 2025, pero sí sería importante ir revisando para tener mucho más cárceles de las que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuánto Además, más? ¿Cuánto más se necesita, digamos, dentro de esos proyectos que vienen haciendo, la evaluación que se tiene hasta el momento, con cuánto se podría avanzar? consideramos que debemos tener de acá al 2026 un aproximado de tener más 20.000 unidades de albergue y eso sería estar priorizando al menos 6 proyectos de establecimientos penitenciarios o modificación de los penales para ampliarlos también, ¿no? Algunos que ya nos han quedado chicos, ¿no? Como Lurigancho, que tiene más de 9.000 personas y tiene una capacidad de 2.000, ¿no? O Castro Castro, que tiene más de 5.000 personas y su capacidad es 1.000. Entonces ya tenemos que estar pensando en
también no solamente construir nuevos penales, sino también ampliar los penales que tenemos, que es un pedido. Y además de eso, Carla, por favor, quisiera también señalar de que además de un plan de infraestructura que es muy importante, también tener medidas de deshacinamiento responsable. El deshacinamiento es importante. No todas las personas deben ir a la cárcel. También hay medidas alternativas a la prisión muy importantes para poder descongestionar las cárceles, ¿no? La pandemia en el año 2020 nos dejó una gran enseñanza de que se aplicaron 4 medidas de deshacinamiento para que puedan salir personas que no representaban un peligro para la sociedad, como los omisos a la asistencia familiar, y fue un resultado de éxito. Hoy día debemos estar pensando en nuevas normas de deshacinamiento responsable para poder descongestionar también cárceles, ¿no? Y eso también tiene que ver con las prisiones preventivas. Entiendo de que, claro, si bien es cierto hablamos de algunos casos mediáticos, pero también es cierto que hay personas que no son conocidas, que no son mediáticas, que también tienen prisión preventiva, ¿no? Y eso también hace de que el espacio sea ocupado hasta el momento por alguien del cual no tiene todavía sentencia. En el caso de Jennifer Paredes, ella ya ha sido trasladada al penal de mujeres de Chorrillos. ¿En qué espacio ella ha sido ubicada? ¿En el mismo que ocupó Nadine Heredia? Ella ha sido trasladada el día de ayer al establecimiento penitenciario Anexo Chorrillos, que está al costado del penal conocido como Santa Mónica, que es Chorrillos Comunes. Y ahí hay una junta de clasificación del propio establecimiento penitenciario que determinará el espacio donde ella debe estar al interior del establecimiento penitenciario de Anexo Chorrillos, ¿no? Es decir, que en estos momentos todavía no se le ha ubicado dónde va a permanecer estos 30 meses que se le ha dictado. Está en un espacio de prevención y la junta de clasificación del establecimiento penitenciario tendrá que destinar el espacio donde ella va a estar, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo podrían tener ya un lugar fijo para ella? Y podría ser aproximadamente entre 10 y 15 días, que es porque hay muchas personas que ingresan al sistema penitenciario. No son 120 personas que ingresan a nivel nacional día a día a los establecimientos penitenciarios. Hay que ver el orden y se estará estableciendo la clasificación al espacio correspondiente, ¿no? Y otro tema también que quería abordar con usted es el pedido que ha hecho Guillermo Bermejo, el congresista, para que Alberto Fujimori sea cambiado de la DIROES, pase a un penal común, y que ya le habían hecho llegar a usted ese pedido. ¿Usted ya lo recibió? Sí, ayer justo que estaba en la Comisión de Justicia, leí justamente el tuit. Tengo que revisar ahora el despacho porque ya ayer llegué muy tarde al Instituto Nacional Penitenciario. Tengo que revisar justamente la documentación para poder derivarla a los órganos técnicos del INPE y se puedan hacer las apreciaciones correspondientes, ¿no? No es la primera vez que se plantea ello. Ya en su momento incluso Aníbal Torres lo había señalado, el jefe del gabinete ministerial. Sin embargo, esto no se había materializado con un pedido oficial. Pero califica a Alberto Fujimori para ser trasladado a un penal común porque, según su abogado, él tiene una enfermedad que lo persigue desde hace algunos años. Sí, claro. Esa competencia no es del presidente del INPE. El presidente del INPE respalda todas sus decisiones en sustentos técnicos, ¿no? Acá debo recordar que siempre cualquier situación de un traslado de establecimiento penitenciario implica un informe de seguridad, un informe de salud, un informe de tratamiento y un informe hasta de inteligencia penitenciaria. Entonces, este pedido tendrá que distribuirse a las áreas técnicas y luego de eso tendremos que evaluar la situación, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede tardar ello, la evaluación? No lo sabría con exactitud, Carla, pero los pedidos de repente podrían estar analizándose de repente en unos, quizás lo que demora acá un poco, 15, 20 días podríamos tener algún pronunciamiento de todas las áreas técnicas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista muy amable. Ha sido con nosotros el jefe del INPE, Omar Méndez, explicándonos varios detalles con respecto a el área que él dirige, el INPE, además de lo sucedido con el señor Antauro Humala y la situación de Alberto Fujimori y el pedido que ha realizado el congresista Guillermo Bermejo.